Morí. Y Jesús me mostró por qué estas 3 naciones pronto serían azotadas por un tsunami catastrófico. Me advirtió que no me asustara, sino que me preparara. Jesús no solo me mostró la destrucción. Me mostró la razón detrás de ella, lo que estas 3 naciones habían hecho, lo que seguían haciendo, y por qué la Iglesia tiene una última oportunidad para responder. O quédate en silencio y observa cómo suben las aguas. Si eres creyente, te animo a no pasar de largo, porque en lo que voy a compartir, creo que hay misericordia. Pero solo si escuchamos. Esta es la última llamada antes del tsunami. Comenta Ann si estás listo para escuchar. Soy Mercy Joy, a punto de cumplir 79 años. Iré directo al grano sobre ese día que llegó enseguida para una anciana como yo. Una sensación de ardor en medio del pecho. Como acidez después de comer demasiado chile en un picnic de la iglesia. Me lo froté, murmurando para mí misma. Debe ser reflujo ácido otra vez. Debería haberme saltado esa galleta. Pero no paró. La habitación empezó a oscurecerse por los bordes como si alguien hubiera encendido el regulador de intensidad del mundo. Un segundo estaba sentada allí y al siguiente, bueno, estaba allí, pero no del todo. Me sentí elevada, flotando, ligera como una pluma, sin dolor en mis rodillas artríticas, sin pesadez en los huesos. Me sentí liberada, casi reconfortada. Miré hacia abajo, y allí estaba, desplomada en mi silla, con los ojos cerrados, con aspecto sereno, pero sin vida. Oh, quizás debería tener miedo. Pero a mi edad, estaba preparada para la muerte en cualquier momento. Pero simplemente no esperaba lo que sucedería después. Había algo así como un hilo invisible que me guiaba. Me arrastraba hacia ese vacío infinito. Al salir de ese espacio, me encontré en un lugar completamente diferente. Y allí, una luz comenzó a converger ante mis ojos. Supe de inmediato que era él. Jesús. Mi alma quería arrodillarse. Pero no tenía cuerpo, ni rodillas sobre las que arrodillarme. Había algo urgente en su voz. Amado mío, ten piedad de ti. Dijo, no viniste aquí por casualidad. Te traje aquí para recibir la última misericordia y para que regresaras a advertirles. Mis 3 amados hijos, están en el error. Deben cambiar antes de que llegue el castigo purificador. Me quedé impactado. Pero antes de que pudiera preguntar nada más sobre ese juicio, Dios me permitió presenciar lo terrible que sucedió después. En ese espacio atemporal, la primera visión me impactó como un tren de carga. No fue como ver una película en una pantalla gigante. No, estaba allí mismo, inmerso en ella, sintiendo cada temblor. Vi la Tierra desde arriba, como una gigantesca bola de cristal flotando en el cosmos, frágil y hermosa. Pero bajo esa fina corteza, las grietas brillaban como venas palpitantes de fuego, rojas y furiosas, a punto de estallar. Entonces llegó el giro que me heló el alma. Comenzó frente a la costa de Rusia, en esas frías y agitadas aguas del Pacífico. Una enorme grieta se abrió en el fondo del océano como una bestia ancestral que despertara de una siesta milenaria, estirándose y rugiendo. El suelo se elevó y se extendió como un reguero de pólvora. Dominos cayendo uno tras otro. Enormes placas de roca se movieron con una violencia que me estremeció profundamente. El estruendo de las profundidades no era solo sonido. Era un rugido desgarrador que resonó por todo mi ser, más fuerte que cualquier trueno que hubiera escuchado en Ohio durante aquellas tormentas de verano. Sentí el terror, la fuerza bruta, como si el planeta mismo gritara de dolor. Los edificios se desmoronaron como papel. Las carreteras se abrieron de par en par y el mar se convirtió en un caos. Mi corazón latía con fuerza, o lo que quedaba de él. Imaginaba a toda esa gente sorprendida, con sus vidas trastocadas en segundos. La voz de Jesús atravesó el ruido. Calma, pero firme en mi mente.
Han olvidado el verdadero poder de la Madre Tierra. Dijo que creen poder controlarla. Construyen casas justo sobre las fallas, perforan profundamente su corazón en busca de avaricia. Pero solo necesita un pequeño cambio y todo lo que han construido se desvanece. Sus palabras me impactaron profundamente, haciéndome pensar en todas las maneras en que hemos dado por sentado el suelo bajo nuestros pies. Fracturación hidráulica para extraer petróleo. Ciudades en expansión sin pensar en los riesgos. No fue un castigo, sino una llamada de atención. Un recordatorio de que aquí solo somos huéspedes, no dueños. La visión cambió, arrastrándome a través del océano hacia Japón. Dios mío, lo que vi allí. Un megaterremoto. De esos que los científicos susurran en esos documentales que a veces veo en la tele. Los rascacielos de Tokio se mecían como juguetes en la mano de un niño, retorciéndose y crujiendo bajo el impacto. Puentes que parecían irrompibles se rompieron como ramas. Las carreteras se deformaron en cicatrices irregulares. Vi gente, diminuta, frenética, corriendo por las calles, sus gritos ahogados por el rugido furioso de la tierra. El hormigón se hizo añicos con crujidos ensordecedores. Las vigas de metal chirriaron al doblarse, y el suelo se desgarró, tragándose coches y farolas. Sentí su miedo en lo más profundo de mi ser. Ese pánico impotente cuando el mundo en el que confías se vuelve contra ti. Madres agarrando a sus bebés. Oficinistas escondiéndose bajo escritorios que no ofrecían ninguna seguridad real. Ancianos como yo paralizados en los portales. El aire se llenó de polvo y escombros. Asfixiante, cegador. Era un caos puro y aterrador, como el fin de los tiempos descrito en el Apocalipsis, pero ocurriendo allí mismo, en la tierra del sol naciente. Su voz resonó de nuevo, tranquilizadora pero a la vez triste. La grandeza humana a menudo se construye sobre el orgullo. Me dijo que olvidan las advertencias de la naturaleza, su fuerza, su tecnología. Todo puede derrumbarse en un instante. Pensé en esos edificios a prueba de terremotos. Se jactan de los sistemas de alerta temprana y de cómo ni siquiera eso pudo resistir esto. Me dolió. Por todos nosotros, buscando el progreso sin humildad. Hemos creado maravillas, sí, pero ¿a qué precio? Ignorando las señales, las pequeñas sacudidas que presagian problemas mayores en ciernes. Entonces la escena cambió de nuevo, llevándome rápidamente a California. Mi mente se remontó a esas playas soleadas y Hollywood Hills que he visto en las películas. No fue una destrucción total, gracias a Dios, sino fuertes temblores que azotaron el estado como una pesadilla. Las autopistas se derrumbaron en montones de acero retorcido y escombros. Las tuberías de gasolina explotaron en ráfagas incendiarias. Las redes eléctricas se apagaron, dejando ciudades como Los Ángeles sumidas en el pánico. El tráfico se congestionó. La gente abandonó sus coches para correr a pie. Rostros pálidos de la conmoción. Vi la confusión, los gritos mientras las réplicas seguían llegando, los edificios crujiendo, pero no todos derrumbándose. Sin embargo, en medio de todo aquello, algo brilló. Vecinos rescatando a desconocidos de los escombros, gente compartiendo agua y mantas en las calles, un extraño vínculo formándose en el desastre. Como si Dios me estuviera mostrando que incluso en el horror, la humanidad podía brillar. De allí, saltó a Nueva Zelanda, la isla norte, donde el terremoto fue más leve, pero aún así suficiente para desestabilizarlo todo. Las casas se inclinaron sobre sus cimientos. Las grietas se extendieron como telarañas por caminos y campos. Ovejas dispersas por las colinas. La gente estaba afuera, mirando al suelo como si los hubiera traicionado. Con los ojos abiertos por la preocupación. Una familia se acurrucaba. Un padre consolaba a sus hijos mientras la tierra gruñía por última vez. No fue una destrucción a gran escala, pero el miedo persistía, la incertidumbre de lo que vendría después. Jesús habló una vez más,
Sus palabras me envolvieron como una promesa. Estas vibraciones son recordatorios. Dijo, la tierra habla. No es un castigo. Es una respuesta. Cada acción, cada pensamiento de la humanidad crea una onda. Entonces comprendí cómo nuestra avaricia, nuestro desperdicio, nuestras divisiones resuenan en todo el planeta. Pero había esperanza en su tono, un empujón para que pudiéramos escuchar. Cambiar de rumbo. Al desvanecerse la visión, un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Y si esto era solo el principio? ¿Qué otras advertencias me aguardaban? La visión cambió de nuevo. Y esta vez, un calor abrasador me envolvió el alma, como si estuviera demasiado cerca de una hoguera. El aire, o lo que fuera que lo llamara, traía un olor a azufre penetrante y asfixiante que picaba incluso sin nariz para olerlo. Estaba en Italia, cerca del monte Bubius, ese antiguo gigante que se alzaba imponente sobre la bahía de Nápoles. Pero no era el Bubius de los libros de historia, estallando en una explosión fulgurante como en la época de Pompeya. No, esto era más sutil, más aterrador a su manera. El suelo temblaba con temblores implacables. No un golpe fuerte, sino una sacudida constante y persistente del cercano Campai Flegrei. Ese supervolcán inquieto del que hablan los lugareños. Grietas serpenteaban por la tierra, siseando mientras el gas se filtraba como si el planeta exhalara algo tóxico. Algo furioso. Podía sentir el miedo apoderándose de la gente abajo. Familias en sus casas. Agricultores cuidando viñedos. Turistas tomando fotos. Todos ajenos a las señales de advertencia que surgían de las profundidades. Su ansiedad me atravesaba. Un temor a que la historia se repitiera, a que la tierra en la que confiaban pudiera traicionarlos de nuevo. Pensé en mi nieto Jaque, quien siempre ha estado obsesionado con Pompeya. Ese niño te hablaba sin parar sobre nubes de ceniza y ciudades enterradas. Sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y miedo. Allí, en esa visión, lo comprendí. Su fascinación no era solo la curiosidad de un niño. Era como un fragmento de este mensaje, un susurro de lo que me mostraban. La voz de Jesús me llegó, firme y triste. El orgullo los lleva a construir sobre el fuego. El pasado es una lección, pero cierran los ojos ante él. Oyen el tamaño de la madre tierra, pero los llaman mero ruido. Sus palabras me hirieron profundamente. Pensé en los pueblos que se extendían por esas colinas volátiles, las villas y hoteles que abrazaban la base del volcán. Todo construido como si la tierra nunca se movería. Era arrogancia, pura y simple, ignorar las advertencias grabadas en piedra desde hacía siglos. Entonces la escena cambió, arrastrándome hacia un nuevo tipo de terror. En algún lugar del lejano oriente, quizá de China, quizá de algún otro lugar de Asia, se alzó una enorme nube. No provenía de ningún volcán, sino de algo antinatural, siniestro. No era humo ni ceniza. Era una masa enfermiza y arremolinada de colores, verdes y grises, que parecía extraña, viva, casi como una bestia surcando el cielo. Se movía lenta y deliberadamente, sembrando la enfermedad y el pánico a su paso. Sentí un terror gélido. No solo por lo que era, sino por lo que significaba. Un veneno nacido de la tierra, o tal vez de lo que le hemos hecho. Todas nuestras fábricas, nuestros productos químicos, nuestra avaricia. Era como si el mundo estuviera escupiendo las toxinas que habíamos enterrado, enviándolas de vuelta para atormentarnos. Quise gritar, advertir a alguien, pero solo era un testigo, impotente ante este horror que se arrastraba. Su voz volvió a estallar. Su avaricia ha envenenado el aire que respiran. Lo que han sembrado en la tierra ahora se alza como aliento tóxico, extendiéndose por todas partes. ¿No ven que es su propia culpa la que regresa a ellos? Me impactó profundamente cómo hemos desperdiciado la tierra. La hemos destrozado para obtener ganancias, y ahora contraatacaba. No con fuego,
sino con algo más silencioso, más letal. Me dolía el alma con ese peso. La comprensión de que nos estamos ahogando en nuestras propias decisiones. La visión cambió por última vez. Y esta vez no se trataba de la tierra en absoluto. Se trataba de nosotros. Vi París, esa ciudad de romance y luces, envuelta en llamas. Pero estos no eran incendios naturales. Provenían de la rabia, de disturbios, de corazones destrozados por la ira y la desesperación. Monumentos emblemáticos, cafés, museos, esos hermosos edificios antiguos se derrumbaron bajo el caos del conflicto humano. La gente gritaba, luchaba, se desgarraba, impulsada por la división, la injusticia, el anhelo de algo que no podían nombrar. El dolor era peor que cualquier terremoto o volcán. Era el tipo de fuego que quemaba almas. No solo piedra, dejando cicatrices invisibles, sino que todos podían sentirlas. Pensé en las noticias de casa. Las protestas, los gritos, como habíamos dejado de escucharnos. Todo estaba allí, ardiendo en las calles de París. Luego, en el oeste, volví a ver California, esta vez no temblando, sino ardiendo. Los incendios forestales rugían por los bosques, saltando de árbol en árbol, imparables, a toda velocidad hacia las lujosas casas de Santa Mónica. A las llamas no les importaba la riqueza ni el estatus. Lo devoraban todo, lamiendo los bordes de jardines impecables y vistas espectaculares. Parecía una advertencia, como si la tierra llamara a puertas que habíamos mantenido cerradas, ignorando las señales de humo durante demasiado tiempo. La voz de Jesús resonó cargada de verdad. Cuando los corazones humanos se llenan de odio, sus ciudades también arden. Este no es el fuego de la naturaleza. Es el fuego de sus almas. Se están quemando a sí mismos. Sus palabras hirieron, pero sonaron ciertas. Somos nuestro peor enemigo. ¿No es así? Encendiendo cerillas con nuestra ira, nuestro egoísmo, nuestra negativa a vernos como vecinos. Todo esto, desde la tierra temblorosa hasta el aire envenenado y los incendios que nosotros mismos provocamos, resonó en mi corazón. ¿Lo sientes también? Esa agitación profunda. Esa sensación de que algo no anda bien, de que nos falta algo vital. Si es así, deja un amén en los comentarios. Mantengámonos unidos en esto, sabiendo que no estamos solos en lo que sentimos. Después de que esos fuegos se desvanecieron de mi vista, un silencio lo invadió todo. Era un silencio inquietante, de esos que te erizan la piel incluso sin cuerpo. No se oían ruidos de la tierra. No crepitaban llamas, solo silencio, denso y pesado, como si el universo entero contuviera la respiración. Allí flotaba, envuelto en su luz protectora. Pero sentía una presión que crecía, aplastándome por todos lados. No fue doloroso, pero sí intenso. Como el aire antes de que un tornado toque tierra allá en Ohio. Mi alma se tensó, esperando lo que fuera a suceder. Entonces, el gran giro me impactó como ninguna otra cosa. La visión me arrastró sobre el océano. Un azul infinito que se extendía hasta el horizonte. Al principio parecía tranquilo, casi hermoso. Pero entonces el agua empezó a retroceder, alejándose kilómetros y kilómetros de la orilla, dejando al descubierto el fondo marino de maneras que jamás imaginé. Criaturas extrañas se agitaban en el lodo. Cosas con ojos brillantes y formas extrañas, como si Dios hubiera escondido un mundo completamente diferente allí abajo. La gente en las playas miraba confundida. Algunos sacaban fotos con sus teléfonos. Otros deambulaban por la arena expuesta. Desorientados. Quería gritar, ¡corran! ¡Aléjense! Pero solo era un espectador. Y desde el borde del cielo, se alzó una pared de agua más alta que cualquier montaña que hubiera visto en fotos de las Rocosas o los Apalaches. No era clara y azul como las olas del mar.
Era un monstruo gris y fangoso, revuelto con escombros, rugiendo hacia adelante a velocidades increíbles. Me quedé sin aliento, o lo habría hecho si hubiera tenido pulmones. Se acercaba imparable. Una fuerza de la naturaleza que hacía que todos los terremotos e incendios parecieran pequeños. No podía respirar, ni siquiera en forma espiritual. El terror de millones de personas en las costas me invadió, con el corazón latiendo con fuerza, las piernas congeladas por la conmoción mientras la ola se cernía sobre ellos. Gritos silenciosos resonaban en mi alma, pidiendo clemencia que no se oía en el caos. Cuando se estrelló, el sonido fue ensordecedor. Miles de millones de toneladas de agua cayeron con fuerza como un martillo divino, astillando madera de casas y vecinos, retorciendo metal de coches y puentes hasta convertirlo en pretzels. Deslizamientos de roca y tierra desmoronándose en la oleada. El fuerte olor salado del agua del mar se mezclaba con el hedor terroso del lodo. El penetrante olor a hierro oxidado de los barcos naufragados. Y lo peor de todo, ese nauseabundo olor a muerte. Vidas extinguidas en un instante. Ciudades costeras desaparecieron como si nunca hubieran existido. Borradas como tiza de una pizarra. Rascacielos derrumbados. Barrios devorados por completo. Barcos lanzados como juguetes de baño en la bañera de un río. Vi familias separadas. Manos resbalándose en la inundación. Niños llorando por padres que nunca respondían. Era un horror inabarcable. Ola tras ola golpeando tierra adentro. Inundando calles a kilómetros de la costa. Convirtiendo puertos bulliciosos en tumbas acuáticas. En medio de ese rugido silencioso, pues la visión tenía una intensidad serena. Su voz los atravesó, tan tranquila como siempre. Este es el último recordatorio del poder que habían olvidado. Dijo, el agua no castiga. Arrasa con lo que ya no sirve para la vida, abriendo el camino para un nuevo comienzo. Es purificación. Sus palabras quedaron grabadas en la memoria, no justificando la destrucción, sino explicándola. Como el diluvio en tiempos de Noé, una purificación para un mundo descarriado. Me hizo pensar en cómo hemos abusado de los océanos, arrojando basura, sobrepescando, calentando las aguas con nuestra contaminación. Esto no fue casualidad. Fue una consecuencia. Un llamado a recordar que no estamos al mando. La visión se transformó de nuevo, pasando de la devastación física a algo aún más escalofriante. Los tsunamis del alma. Olas invisibles se estrellaban contra la humanidad. Primero, vi inundaciones de información. Un océano digital que abrumaba las mentes de las personas. Olas de datos inundaban pantallas, teléfonos, televisores y computadoras, transmitiendo noticias falsas. Mentiras distorsionadas como verdades. Teorías de conspiración extendiéndose como manchas de petróleo. Acalló los hechos, erosionó la confianza, dejando a la gente desconcertada y dividida. Los vecinos discutían por titulares falsos. Familias divididas por cámaras de eco en línea. Comunidades enteras se perdieron en un mar de dudas. Ya nadie sabía qué creer. Era como arenas movedizas para el espíritu, separándonos cuando más necesitábamos unidad. Sentí la confusión, la ira aflorando. Como se enfrentaron hermanos, como en las historias bíblicas antiguas. Luego vinieron las olas de aislamiento e indiferencia. Más sutiles, pero igual de destructivas. Vi gente viviendo en grandes casas. En mansiones suburbanas como la mía o en rascacielos en ciudades, pero separados por barreras invisibles de egoísmo. Ignoraron el dolor del otro en redes sociales, ignoraron a las personas sin hogar en las esquinas, priorizaron su propia comodidad sobre ayudar a un desconocido. Estas oleadas de apatía arrasaron con la conexión humana, arrastrando la compasión al mar. Todos se centraron en su interior, construyendo muros alrededor de sus corazones, dejando las almas a la deriva en la soledad. Les afectó profundamente.
Yo mismo había sentido esa atracción a veces, volviéndome hacia adentro tras la muerte de Tom, olvidando buscar ayuda. Pero verlo a escala global, fue desgarrador. Un ahogamiento espiritual donde nadie notaba que se hundía. Su voz regresó, surcando la confusión. Las olas externas son un reflejo de las internas. Explicó, cuando las almas humanas están sumidas en el caos, el mundo lo refleja. El karma no es solo personal. Es para toda la humanidad. Es el eco de lo que han heredado. Esas palabras resonaron profundamente, conectando los tsunamis físicos con nuestras tormentas internas. Hemos sembrado semillas de división, codicia y abandono. Y ahora la cosecha llegaba en oleadas. Pero incluso en el miedo, había un rayo de esperanza. Que reconocer esto podría llevar al cambio, a aguas más tranquilas. Mientras la visión persistía, una pregunta me quemaba. ¿Cuánto más podríamos aguantar antes de aprender? A medida que esa ola monstruosa se alejaba de la visión, dejando solo silencio y devastación, no pude contenerme más y rompí a llorar. Bueno, no eran lágrimas de verdad, ya que no tenía ojos para llorar, pero mi alma se agitó con este rugido. Un dolor desgarrador y un miedo que me inundaron por completo. Era como todo el horror que había presenciado. La tierra temblorosa, los incendios, las ciudades sumergidas se amontonaban y me aplastaban. Me volví hacia él, con la voz como un susurro desesperado en mi mente. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Queda alguna esperanza? Jesús me abrazó de nuevo. Su abrazo fue como el de un padre después de una pesadilla. Ese amor puro derramándose sobre mí y apagando el terror como una vela en el viento. No me regañó ni lo ignoró. Simplemente me abrazó, dejándome sentir segura. Luego, con dulzura, me explicó que no era el castigo de un Dios enojado, que nos castigaba por nuestros pecados. No, fue la consecuencia natural de las decisiones que tomamos todos juntos como humanidad. Estas son consecuencias. Misericordia, dijo en mi corazón. Cada decisión, cada acto de avaricia u odio tiene consecuencias en el mundo. Pero este no es el final. Es una oportunidad para despertar, para cambiar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Me abrió los ojos a cómo funciona realmente el universo. Como si descorriera el telón de un escenario que solo había visto desde el público, vi esta vasta red de energía donde todo lo que emitimos, ya sea el amor de una palabra amable en el supermercado o la amargura de un rencor guardado demasiado tiempo, regresa. No es una bofetada vengativa. Es solo la ley de causa y efecto. Es como plantar maíz y esperar que las manzanas no funcionen. La avaricia contamina los ríos. El odio enciende ese fuego interior. El egoísmo construye muros que nos aíslan. Y todo se entrelaza, afectando no solo a una persona, sino a todos. Pensé en mi propia vida. Esas veces que le grité a Tom por nada o ignoré a un vecino necesitado. Y como esas pequeñas cosas se acumulan, contribuyendo a un desastre mayor. Pero él también me mostró esperanza en eso. Si la mala energía regresa, también lo hace la buena. Cambia un corazón. Y el círculo cambia. Fue una llamada de atención, no una sentencia de muerte, una invitación a elegir mejor. A romper el ciclo con perdón y amabilidad. Las familias se sentaban en los porches a saludar a sus vecinos en lugar de mirar pantallas. Vi a agricultores de Iowa usando métodos tradicionales para cultivar la tierra. Y la gente de la ciudad de Chicago transformando terrenos baldíos en parques. Me sentí esperanzado, como si el mundo pudiera ser si eligiéramos el amor sobre el odio, la cooperación sobre la competencia. Me llené de alegría al pensar en mis nietos creciendo en un lugar así, donde el aire olía a posibilidad, no a contaminación. Cambió el enfoque, luego su voz se suavizó, pero con firmeza, compasión, empatía y perdón. Estos son los cimientos de un nuevo mundo. Me dijo, ni culpa ni venganza,
sino sanación desde lo más profundo de cada alma. Lo sentí como una verdad que siempre había conocido, pero olvidado. Esas grietas que vi partir la tierra en Japón y California no estaban solo en el suelo. Estaban en nosotros. Cada vez que guardamos rencor, como le guardé a mi cuñada por una discusión tonta hace años, o juzgamos a alguien sin conocer su historia, profundizamos esas fracturas para sanar el planeta. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Reparar relaciones rotas. Dejar atrás viejas heridas. Pensé en Tom. Cuánto daría lo que fuera por decirle que lo siento por las veces que fui brusca con él. El perdón no es solo un regalo para los demás. Es una bomba para nuestras propias heridas. Vi destellos de gente haciendo precisamente eso. Desconocidos consolándose después de desastres. Familias reconciliándose en la mesa de la cocina, comunidades uniéndose para reconstruir no solo hogares, sino también la confianza. Fue un trabajo lento y complicado, pero sagrado. Remendando las lágrimas de nuestras almas. Entonces llegó el momento que me dejó sin aliento. Una visión tan poderosa que me dejó sin palabras. En todo el mundo, millones de personas, de diferentes idiomas, de diferentes tonos de piel, de diferentes vidas, se unieron en un instante. Algunos se arrodillaban en iglesias, con la cabeza inclinada en oración. Otros se sentaban con las piernas cruzadas en habitaciones silenciosas, meditando con respiración regular. Desde aldeas polvorientas hasta ciudades iluminadas por neons, abrieron sus corazones con una intención pura y desinteresada, y de cada uno de ellos brotó luz, pequeñas chispas al principio, como luciérnagas en una noche de verano, pero que crecieron, fundiéndose en un río radiante de brillo que barrió la tierra. Esta marea brillante tocó los lugares rotos que había visto. Selló grietas. En la tierra. Las tempestades furiosas calmadas incluso frenaron el arrebato de esas olas mortales. Donde fluía, los bosques se volvían más verdes, los cielos se despejaban y las personas se miraban con más dulzura. Era como si la mano de Dios disipara el caos. Guiado por la fe de sus hijos. La voz de Jesús me envolvió, fuerte y segura. Este es tu verdadero poder, dijo. No armas ni riquezas, sino amor, voluntad y fe. Puedes hacer más de lo que jamás soñaste. Elige la luz y te guiará. Esas palabras me encendieron. Pensé en todas las veces que me sentí impotente en casa, viendo noticias de guerras, inundaciones y divisiones, pensando que las oraciones de una anciana no surtirían efecto. Pero aquí estaba la prueba. Cada oración sincera, cada momento de reflexión silenciosa, emite ondas de luz que se extienden más allá de lo que podemos ver. No se trata de ser ruidoso ni famoso. Se trata de ser auténtico, de presentarse con un corazón abierto. Lo sentí entonces, un llamado a llevar esto de vuelta a mi pequeño rincón de Ohio, a orar con más fuerza, amar más profundamente y confiar en que importa. ¿Pero escucharía el mundo? Esa esperanza, ese desafío, brillaba con fuerza mientras la visión comenzaba a desvanecerse. Mientras ese río radiante de luz se desvanecía de mi vista, Jesús puso su mano en mi frente, o en lo que parecía mi frente en ese espacio infinito. Su toque era cálido, firme, como el de un padre que calma a un niño asustado. Vete, misericordia, dijo, con una suave orden que resonó en mi alma. No estarás solo. Siempre estaré contigo. Una paz profunda me invadió, como nunca antes había conocido en Ohio. Una fuerza que no era mía, sino suya, me recorría como un río. Era una promesa, un juramento que me impulsaba hacia adelante. Quería quedarme allí para siempre. Envuelto en ese amor. Pero sabía que mi tiempo en este lugar estaba llegando a su fin. La luz a mi alrededor comenzó a atenuarse, no a desvanecerse, sino a suavizarse como un atardecer que da paso al crepúsculo. Esas presencias brillantes. Las otras almas regresaron, su calor silencioso persistiendo mientras se alejaban. Sentí un suave tirón,
como una goma elástica que me arrastraba de vuelta a un lugar lejano. No fue contundente, simplemente inevitable, como despertar de un sueño del que no quieres salir. La ingravidez a la que me había acostumbrado empezó a cambiar. De repente, noté una pesadez que se apoderaba de mí. Huesos, músculos, piel, todo me arrastraba hacia abajo. El mundo material me golpeó con fuerza. El suave resplandor de aquella pradera celestial fue reemplazado por una luz áspera y estéril. Demasiado brillante, demasiado frío, los sonidos irrumpieron. Máquinas con pitidos fuertes y discordantes, voces apagadas, el zumbido de bombillas fluorescentes. Estaba confundido, desorientado, como si me hubieran lanzado a la vida de otra persona. ¿Dónde estaba? ¿Quién era? Por un instante, no pude reconstruirlo. Mi alma seguía medio anclada en ese otro lugar. Entonces abrí los ojos de golpe, parpadeando ante el resplandor. Rostros flotaban sobre mí. Desconocidos con batas blancas y uniformes médicos, con los ojos abiertos de par en par, aliviados y maravillados. «Está despierta», gritó uno de ellos. Una joven enfermera con cola de caballo. «Ha vuelto». Un médico se inclinó, revisando los monitores. Su voz era una mezcla de sorpresa y alegría. Estaba en una cama de hospital, con tubos y cables serpenteando a mi alrededor, no en mi cómodo sillón de casa. ¿Qué demonios? Me golpeó como una tonelada de ladrillos. Morí. Mi corazón se paró allí mismo, en mi sala. Y de alguna manera, por un milagro, volví a la vida. Sentía el cuerpo como si hubiera pasado por un timbre, débil, tan pesado como un saco de patatas. Pero mi espíritu ardía, transformado. El mundo físico parecía opaco, deslavado, como una vieja Polaroid comparado con los vívidos colores de lo que había visto. Pero la verdad espiritual que portaba ahora brillaba con fuerza, innegable. Una misión grabada en mi ser. Quizás te preguntes, ¿cuándo sucedió esto? ¿Dónde estaba cuando regresé? Me lo han preguntado mucho. Así que, déjame preguntarte, ¿dónde estás ahora mismo escuchando mi historia? ¿Estás en un lugar tranquilo? Tal vez tomando un café en la cocina o en un lugar más difícil, enfrentando tus propias tormentas. Deja un comentario abajo. Cuéntame dónde estás y cuándo estás escuchando esto. Significa muchísimo conectar contigo. Esos primeros días en el hospital, no dije nada sobre lo que había visto. ¿Quién le creería a una anciana hablando de Jesús? Terremotos y tsunamis. No estaba lista para sonar como la loca del pueblo. En cambio, agarré un cuaderno de espiral destartalado de la tienda de regalos del hospital y empecé a anotarlo todo. Cada visión, cada palabra que pronunció, cada sentimiento que me conmovió. Escribirlo fue como aferrarme a un salvavidas, como si lo mantuviera real mientras el mundo intentaba devolverme a la normalidad. Pero la normalidad, eso se había ido para siempre. Mi vida dio un vuelco. La muerte ya no me asustaba. Ahora era solo una puerta, una por la que ya me había asomado. Todo cobraba un nuevo significado. El amanecer desde la ventana de mi hospital no era solo bonito. Era la promesa de Dios de un nuevo día. La palabra amable de una enfermera no era solo cortesía. Era una chispa de su amor. Me sentí más tranquila, más paciente. Incluso con la comida lenta del hospital o los ruidosos compañeros de habitación roncando toda la noche, me sorprendía sonriendo a los desconocidos, viéndolos realmente, a la familia cansada, ordenada y preocupada en la sala de espera, deseando compartir el amor que había sentido allí arriba. Era como si mi corazón se hubiera agrandado, más suave, listo para derramar lo que me lo habían dado. Pero en el fondo, una llama ardía, una urgencia que no podía quitarme de encima. Sabía que tenía que compartir su mensaje. No para asustar a la gente, sino para encender una chispa de esperanza, para despertarlos como él me había despertado a mí.
Esas visiones no eran solo para mí. Eran para todos. Un llamado al cambio antes de que tiemble el suelo o lleguen las olas, allí tumbado, débil como un gatito. Lo sentí más fuerte que nunca. No era solo la alegría de la misericordia, la abuela que horneaba pasteles. Era una mensajera. Y tenía trabajo que hacer. Pero como esa pregunta me mantenía despierta por las noches, mirando al techo, esperando que se manifestara el siguiente paso. De vuelta a casa del hospital, pasé días lidiando con lo que había visto. Mi cuaderno estaba lleno de garabatos. Cada terremoto, cada ola, cada palabra que Jesús pronunció, pero no estaba segura de poder compartirla. ¿Quién le creería a una anciana como yo, que afirmaba tener visiones del Señor? Me imaginaba a la gente de la iglesia arqueando las cejas, susurrando sobre cómo me había vuelto loca, pero el peso de su mensaje me quemaba por dentro como un fuego inextinguible. Finalmente, supe que tenía que hablar. Empecé con mi hija Sara tomando un café en la mesa de su cocina en Dayton. Sus ojos se abrieron de par en par, con una mezcla de preocupación y duda, mientras le contaba la historia que flotaba sobre mi cuerpo. Encontrarme con Jesús, ver la tierra temblar y arder. «Mamá, ¿estás segura de que no lo soñaste?», preguntó con voz temblorosa. Pero seguí adelante, reviviendo cada momento. La luz, el amor, las advertencias. Era como si volviera a sentir su presencia. Sara no dijo mucho, solo me tomó la mano. Pero vi un destello en sus ojos, como si tal vez sintiera la verdad en mis palabras, aunque su cabeza no estuviera lista para creer. Después, me sinceré con algunos amigos cercanos de la primera iglesia bautista. Mary, que organiza las comidas compartidas, y el viejo Jim, que ha estado enseñando en la escuela dominical. Nos sentamos en el sótano de la iglesia, rodeados de sillas plegables y con el olor a café rancio. Les conté todo, con la voz temblorosa, pero seguro. No se rieron ni me llamaron loco. Mary lloró, diciendo que notaba un cambio en mí. Algo que nunca antes había notado. Jim asintió, con las manos apretadas y dijo, «Merci, si el Señor te habló, tienes que escuchar». Su compasión, su disposición a escucharme, me dieron valor. No pretendía ser profeta ni santo. Simplemente era misericordia, alegría, una viuda de Ohio, tocada por Jesús y con una historia que contar. No estaba allí para predicar fuego y azufre, solo para compartir lo que había visto, con la esperanza de que también despertara algo en sus corazones. Fue entonces cuando empecé a escribir de verdad. No solo notas, sino páginas y páginas en mi viejo cuaderno de espiral, volcando cada detalle. Los tsunamis, los incendios, las olas invisibles de mentiras y soledad. Escribí sobre sus palabras sobre elegir el amor sobre el miedo, la unidad sobre la división. Quería que la gente comprendiera que esos desastres no eran el final del camino. Eran llamadas de atención, bifurcaciones en el camino donde podíamos elegir un mejor camino. No se trataba de asustar a la gente, sino de inspirarla a ver que tenemos una opción. Podemos construir un mundo basado en la bondad donde ayudemos a nuestro prójimo, perdonemos viejos rencores y cuidemos la tierra que Dios nos dio. Seguía viviendo mi vida tranquila, preparando mi Earl Grey, deservando mi huerto de tomates. Pero ahora cada día era diferente. Cada amanecer era una oportunidad para ser un poco de luz. Un pequeño faro que irradiaba esperanza y amor. Aunque solo fuera una sonrisa al cartero o una oración por el mundo. Mirando hacia el futuro, sé que se avecinan tiempos difíciles. Las noticias lo demuestran una y otra vez. Incendios forestales en el oeste, tormentas que inundan la costa, gente discutiendo más fuerte que nunca. Pero ya no tengo miedo. He visto el camino que él trazó. El que conduce a través del caos hacia algo mejor. Tenemos poder. Poder real en nuestras oraciones. En nuestra compasión al elegir la luz sobre la oscuridad. Creo que con cada fibra de mi ser, creo en él.
Si una abuela de 79 años como yo puede tener la bendición de ver estas cosas y regresar para contarlas, entonces escucha esto. No estamos solos. Su amor siempre está ahí, envolviéndonos como una manta cálida. Incluso cuando estamos demasiado ocupados o heridos para notarlo, no necesitas tener visiones para sentirlo. Simplemente abre tu corazón, da un paso hacia la bondad y confía en que Él te acompaña. Pero la pregunta persiste, ¿daremos ese paso antes de que sea demasiado tarde? Y así, amigos míos, esta es mi historia. Una mujer común y corriente, Mercy Joy, que ha tenido la suerte de presenciar cosas extraordinarias. No sé qué nos depara el futuro. En realidad, no. Imágenes de tierra temblorosa, incendios devastadores y olas imponentes. Puede que vengan o puede que no. Pero esto es lo que sé. En lo más profundo de mi ser, tenemos esperanza. Mientras mantengamos la fe, la esperanza nunca estará fuera de nuestro alcance. He superado miedos tan fuertes que podrían haberme aplastado. Pero he salido adelante, envuelta en la paz que solo Él puede dar. El amor de Jesús, su gracia, inquebrantable, una roca en la que podemos apoyarnos incluso cuando el mundo parece derrumbarse bajo nuestros pies. He encontrado esa paz y estoy aquí para decirte que tú también puedes encontrarla, justo donde estás. No estás solo. Nunca. Ya sea que escuches esta canción en una tranquila cafetería de Seattle, en una bulliciosa estación de metro de Chicago o en una casa devastada por un huracán en Florida, su amor está ahí para ti. Ábrele tu corazón. Emprende tu propio camino con valentía, sin miedo. No malgastes tu energía preocupándote por lo que podría ser. Concéntrate en construir el mundo que quieres ver. Un mundo arraigado en el amor, la compasión y la fe. Cada palabra amable, cada mano que te ayude, cada oración que susurres, importa. Es una onda en la gran red de la vida, un rayo de luz que puede disipar la oscuridad. Sé que mi historia puede sonar fantasiosa, como un sueño, pero rezo para que haya tocado un rincón de tu corazón, para que haya encendido una pequeña llama de esperanza en tu interior. Escucha ese llamado silencioso en lo profundo de tu alma. Busca tu propia verdad. Deja que su amor te guíe paso a paso, como me guía a mí ahora. Si mis palabras, provenientes del corazón de una viuda anciana que ha visto el otro lado, te han conmovido, aunque sea un poquito, únete a nosotros. Suscríbete y sé parte de este viaje. Compartimos historias, testimonios y mensajes directamente del corazón de Dios, del cielo a la tierra, con el propósito de transformar vidas. Suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas nada. Gracias por escuchar y por acompañarme. Que Dios los bendiga a todos.